Bueno, acá tengo los formularios cada uno, ustedes lo tienen, lo pueden ver, después si quieren lo podemos ver más en detalle, pero hay una parte que la completa el cliente y la firma. Si es un apoderado, identifica quién es el cliente, pero el que va a firmar va a ser el apoderado. Y después hay una serie de preguntas que hay que contestar por sí o por no, que eso lo va a hacer el sujeto obligado, y después va a poner su nombre y va a firmar el sujeto obligado. Estas preguntas por sí o por no, más que nada, es como la visa americana, ¿no? Tiene que estar todo así. Si hay una no, va a ver por qué no lo está presentando, porque van a ser, en primer lugar, si ha verificado que las personas están en el listado de terroristas que vamos a ver más adelante, si ha adjuntado el 08, etcétera, etcétera. El formulario de personas físicas de B1, que es como le comentaba, el del perfil patrimonial, también es qué es lo que está presentando, si se adjunta copia, no, y todo. Véanlo eso, después nos pueden consultar por casos específicos, pero está todo lo que contiene la resolución de la UIF, de las obligaciones para identificar al cliente, todo está en estos formularios. Sí, esto está en la web, exacto. Esto está en la web, está en formato de Word, está en .doc. Cuestión de que ustedes también puedan adaptarlo, hacerle modificaciones que crean necesarias. Esto es un modelo, esto es una plantilla, lo cual puede ser perfectamente adaptada. Pueden también repartirlos en las diferentes cámaras con sus logos, con sus cosas. O sea, esto es para que lo tomen como un modelo y después también lo mismo, los miembros podrán adaptarlo y demás, tomarlo como una base. Y si es necesario y lo consideran conducente de que nosotros vayamos a hacer explicaciones, también lo podemos charlar para ir y hacer las presentaciones en los diferentes lugares y hacer reuniones de trabajo, hacer mesas de trabajo, o hacer una capacitación como la que ustedes están recibiendo ahora, repetirla o adaptarla para los diferentes territorios. Bueno, por ahora vimos las dos primeras obligaciones que ustedes tenían o tienen, que son inscribirse oficial de cumplimiento, en el caso de sean personas jurídicas, e identificar al cliente. La identificación del cliente, lo de los formularios es una idea nuestra. En verdad la norma marca requisitos para persona física, para persona jurídica y para organismo público, que son obligatorios. Y es lo mínimo. La norma de la UIF es lo mínimo que tienen que hacer. A partir de ahí, lo que se les ocurra, pero como mínimo, la identificación del cliente tiene que estar. Cuando veamos un poco más adelante el tema de las sanciones, les voy a explicar mejor cómo la identificación del cliente, si bien es engorroso, es la herramienta fundamental que ustedes tienen para poder defenderse ante ante un sumario de la UIF. Si no tiene identificación del cliente hecha, si le falta algunos requisitos, si no piden fotocopia del balance o no piden copia del estatuto de la persona jurídica porque lo consideran que es innecesario, su defensa va a ser casi imposible. Porque la UIF dice simplemente esto como mínimo. Si esto no está, la UIF ni siquiera se va a extender a analizar más allá por qué no está o sí. Si no está, van a ser sancionados. La identificación del cliente es la principal obligación que ustedes tienen, la más fácil de cumplir, puede ser engorroso, pero es fácil, es un formulario, pero es la principal y fundamental. Si no tiene la identificación del cliente bien hecha, el legajo del cliente correctamente hecho y completo, su situación va a ser muy endeble y su defensa va a ser casi imposible. Vamos ahora a su tercera obligación, reportar operaciones inusuales. ¿Qué es la operación inusual? ¿Cómo se define? La ley la define. Dice que depende, primero, fundamentalmente, de los usos y costumbres de su actividad. Es decir, estamos hablando de compraventa de automotores. Empezamos por ahí. Los usos y costumbres de compraventa de automotores es el primer campo que define una operación inusual. Segundo, su experiencia, no el lavado de dinero, sino su experiencia en la compraventa de automotores, su experiencia como buen hombre de negocios. Y tercero, dice la ley, tiene que presentarse como sin justificación económica o sin justificación jurídica o inusualmente compleja. ¿Cómo se adapta esto? Es aquello que ustedes en su actividad les parece raro. Eso es una operación inusual. Eso es lo que la ley les pide que ustedes reporten a la UIF. ¿Por qué es raro? Y ustedes lo saben mejor que yo y lo saben mejor que la UIF. En el mundo de la compraventa de automotor, de repente la operación es rara porque se armaron dos empresas para comprar autos y las empresas están vacías. O ustedes comprueban que
Cuando piden la documentación, la persona jurídica es casi inexistente o no tiene actividad. Eso que ustedes ven raro es lo que tienen que reportar a la UIF. Eso es lo que dice la ley. La resolución de la UIF, si ustedes la leen, y esto en principio es obligatorio, dice primero que ustedes están en estos círculos concéntricos, están todas sus operaciones en general. Ustedes por ahí les pasa que no ver una operación inusual nunca en su vida, entonces no tienen por qué reportar nada a la UIF. Operaciones inusuales, dice la resolución de la UIF, que son las que yo les acabo de definir, y después la UIF dice que operación sospechosa es aquello que ustedes ven como inusual y la investigan ustedes y la vinculan a una posible comisión de delito de lavado de dinero. Esto, si bien lo marca la resolución de la UIF, no lo dice la ley. Para mí la resolución de la UIF ahí se equivoca, porque no puede exigirles a ustedes ni que investiguen el lavado de dinero, ni que sepan que es el lavado de dinero. No tienen por qué saberlo. El sistema de la ley lo que les pide es, señores, en su actividad, que la compraventa de autos, me interesa que me reporten aquellas operaciones que ustedes ven raras. Y raro es, esperen que voy un poco al manual, el punto 7 del manual está la definición de operación sospechosa, ejemplos que pone la UIF a tener en cuenta, pero básicamente que esa operación sospechosa es... Página 15. ¿Qué tienen que prestar atención ustedes? Es la identificación del cliente. Ustedes al identificar a su cliente se tienen que hacer una idea de la capacidad económica que pueda tener. Si la operación que pretende realizar excede esa capacidad económica, es lo que ustedes tienen que llamar la atención. Hoy en día todo el sistema de prevención de lavado funciona en base a ese principio. Perfil de cliente y las operaciones que hace. Mientras las operaciones que haga se condigan con el perfil, no hay ningún inconveniente. Cuando se aparten del perfil por la cantidad de operaciones o el monto de la operación o el tipo de operación, ustedes tienen que advertirlo. Eso es lo que le pide el sistema. Por eso habla de identificar al cliente. Si identificar al cliente es Carlos Bustillo, que gana 10. Si Carlos Bustillo se compra un auto de 3, estamos todo bien. Si Carlos Bustillo se compra un auto de 100, les tiene que llamar la atención. Eso es lo que pide el sistema que ustedes hagan. ¿Cómo se reporta? Es online. El plazo para reportar operaciones inusuales de lavado son 150 días. Ahora, en el punto 7.2 del manual, es lo que ustedes tienen que adaptar a su empresa. O, perdón, ustedes como federación, lo que el sujeto obligado tiene que adaptar a su empresa. Es en plazos y en mecanismos como en la estructura empresaria, como desde el vendedor que advierte que hay algo raro, hasta el presidente o el oficial de cumplimiento en realidad, que es quien decide si se reporta o no y cómo se reporta. Esa parte es la que ustedes o sus asociados deben adaptar de acuerdo a la estructura de cada uno. La ley les exige que diga en ese procedimiento quiénes intervienen, qué plazo tiene cada uno para cumplir su función y qué sanción se prevé para el incumplimiento. Es decir, si yo tengo, no hablo usted, tengo 3 sucursales en 3 partes del país, yo espero que cuando la sucursal detecte, cuando no sé, el gerente de sucursal detecte una operación inusual, en 3 días me avise a mí, que soy el sujeto obligado, el oficial de cumplimiento. Y ahí yo, oficial de cumplimiento, decido si pedimos más documentación o si directamente reportamos la operación. Este procedimiento que ustedes tienen que adaptar y sus asociados tienen que adaptar a su estructura particular, no tiene ninguna formalidad, es simplemente tienen que manejarse dentro del plazo de 150 días, que marca la ley para reportar operaciones sospechosas. De la operación hasta que se reporta, ahí tiene que haber como máximo 150 días. Es decir, dentro de esos 150 días y atendiendo a su estructura empresaria, ustedes tienen que decidir quiénes intervienen, qué decisión toman, cómo la van a tomar, en cuánto tiempo, 6 días, 10 días, 100 días. Esa es la parte que ustedes tienen que adaptar en particular a cada uno de sus sujetos obligados, a cada uno de sus asociados. ¿Qué me estoy olvidando? Una parte importante, perdón, es este manual, este es un modelo. El que ustedes adapten para su empresa va a ser la primera norma que la UIF los va a analizar si la cumplieron o no. Es decir, si su manual dice que toda notificación se hace en 24 horas, si no le hicieron y no cumplieron, la UIF los va a sancionar por eso. La primera norma sobre la cual los van a analizar es el manual. Después lo vamos a ver. Si ustedes dicen el legajo de identificación del cliente lo hace Carlos y Carlos a los 2 días se lo pasa a su gerente, si eso no se cumple, lo van a sancionar.
Por eso, dentro de esos 150 días que marca la ley, ustedes todos esos plazos, toda la comunicación interna de su empresa, calcúlenla sabiendo que lo van a cumplir. Lo que se pone en el manual hay que cumplirlo. No sé si me explico bien. En este punto en particular, así como la parte de conozca a su cliente, si ustedes completan los legajos, es muy fácil decir, mira, acá está el legajo está completo y armar una defensa porque el legajo está bien hecho. En esta parte, como la ley descansa en ustedes, en lo que es el análisis, porque ustedes son los que conocen, entonces, si ustedes tienen bien armado la parte de los legajos de conocimiento del cliente, esta parte es mucho más fácil de decirle, no, mire, yo analicé todo esto y según mi experiencia esto es razonable. Si está bien la parte de identificación del cliente, entonces esta parte es mucho más fácil después para seguir para adelante. Terrorismo. Terrorismo. Bueno, terrorismo, la financiación del terrorismo, que es la otra obligación que les pone la ley a ustedes para colaborar con el Estado, es un delito que no tiene nada que ver con lavado de dinero, absolutamente nada que ver, simplemente tiene en común que los investiga la UIF.